She wasn't found where she was murdered. She had been transported somewhere else and literally dumped. En el momento en que este padre estadounidense llamado Larry Gould brindó el anterior testimonio, el cierre de la pesadilla de él y su familia aún estaba lejos de llegar. Y es que, como podrás ver al acompañarnos hasta el final de este video, pese a la crudeza de este crimen ocurrido en el estado de Arkansas, el caso pronto fue revelándose también como un callejón sin salida, sumiendo a los dolientes, la comunidad y las autoridades en una búsqueda que apuntaba a ser interminable. El caso de Rebecca Gould. Hola a todos, mi nombre es Carlos. Bienvenidos a Crónica Criminal. En este canal te narraré los sucesos que más han impactado al mundo. Antes de empezar, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta a este video para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de criminalística. Comencemos. Rebecca Christian Gould nació el 28 de abril de 1982 en la ciudad de Melbourne, en el estado estadounidense de Arkansas. Fue la tercera hija del matrimonio formado por Shirley Ballard y Larry Gould, quienes anteriormente habían recibido a Tiffany y a Gabriel. La familia Gould-Ballard se estableció en la localidad de Mountain View, a unos 40 kilómetros al sur de Melbourne. Larry, el padre, ejercía como dentista, mientras su esposa Shirley se ocupaba de las labores del hogar. Y aunque justo al año siguiente de la llegada de Rebecca nació la última integrante del clan, a quienes llamaron Daniel, muy poco después la pareja se divorció. Dado que la custodia recayó sobre Shirley y en vista de que Larry deseaba mantener un estrecho contacto con sus hijas, él decidió mudarse a tan solo una hora de distancia. A medida que crecían, Tiffany y Gabriel fueron asumiendo el rol de hijas mayores, apoyando a su madre en lo relativo a los cuidados de Rebecca y Daniel. Y si bien las cuatro eran inseparables, un vínculo único fue forjándose entre las dos últimas. Con el paso del tiempo, la personalidad encantadora y el corazón generoso fueron los distintivos de Rebecca. Pero esos atributos no se pueden confundir con mansedumbre, ya que era todo lo contrario. Incluso sus hermanas mayores admiraban su capacidad para enfrentar los problemas con valentía y determinación, algo que a la larga le valió el apodo de la chica rebelde de la familia. Más tarde, ya a su paso por la escuela secundaria, la jovencita coincidió en el aula con Justin Gollett. Del chico se sabe muy poco, excepto que nació en 1981 en Mountville, y que los nombres de sus padres se han mantenido en reserva. Para el momento en el cual se conocieron, Justin se había ganado cierta mala reputación en la comunidad debido a su consumo de sustancias. No obstante, nada de ello le impidió conquistar a Rebecca y, en lo sucesivo, aquel noviazgo acompañó el curso de esa etapa estudiantil. Luego, con la llegada del milenio y finalizada la secundaria, en lugar de comprometerse con una carrera universitaria larga, Rebecca se inscribió en un colegio comunitario en Melbourne. Exactamente un año después, Daniel siguió los pasos de su hermana. Para entonces, lo que ante los ojos de todos parecía ser una sólida relación amorosa entre Justin y Rebecca, comenzó a desmoronarse. Aparentemente, la causa de la ruptura no fue solo el consumo problemático de narcóticos por parte de él, sino también sus celos enfermizos. De vuelta a la soltería, hacia el 2002, Rebecca consiguió emplearse como camarera en una cadena de comida rápida. Y ahí conoció a Casey McCullough, quien era originario de Melbourne. De los progenitores de Casey, únicamente se ha hecho público el nombre de su padre, Claude McCullough, y se supo también que el joven tenía dos hermanos, Chris y Corey. Otra figura de gran relevancia en la familia era su abuelo paterno, Harmon McCullough. Y si bien todos residían en una finca dentro de la localidad de Gion, a escasos 20 minutos de Melbourne, Casey ocupaba una casa rodante propia dentro del predio. Atraído desde un principio por Rebecca, el joven trató de ganarse su atención ayudándola en lo posible con las faenas diarias. Tras cultivar inicialmente una bonita amistad, en 2003 se hicieron novios. De ahí en más, ella comenzó a visitar su casa rodante con frecuencia. Pero al margen de lo bien que parecían marchar las cosas, tanto ella como su hermana Daniel soñaban con vivir en una gran ciudad y una gran oportunidad para lograrlo surgió a principios de 2004. Rebecca había solicitado tiempo antes que se le trasladara a una escuela comunitaria más lejana, y la aprobación a su petición llegó finalmente. Las hijas menores de Larry y de Shirley, decididas a poner en marcha lo que tanto habían anhelado,
De inmediato resolvieron mudarse juntas a la ciudad de Fayetteville, muy cerca de la institución educativa. Tal y como le contó a su padre con enorme entusiasmo, la idea de Rebecca era seguir posteriormente una carrera larga en la Universidad de Arkansas. Antes de despedirse, a sabiendas de que ya no se verían tan a menudo, Rebecca le dijo a su padre cuánto significaba para ella. Una vez que llegaron a su nueva ciudad, las chicas alquilaron un apartamento en las adyacencias del colegio comunitario. Pero como era de esperarse, en breve se apoderó de ellas la nostalgia por su hogar y sus amigos. De modo que cada vez que podían conducían hasta Melbourne, llevando consigo a un perro que Rebecca había adoptado. Una de esas visitas tuvo lugar el viernes 17 de septiembre de 2004, pero había una diferencia con los viajes anteriores, y fue que, en vez de instalarse en la casa materna, en esa oportunidad, Rebecca acordó pasar el fin de semana en casa de Casey. Al día siguiente, por solicitud del padre de él, ella acompañó a su novio a llevar su camioneta a casa de su abuelo Harmon. Cuando llegaron allí se encontraron con Linda Miller, la tía paterna de Casey, quien estaba visitando a Harmon junto a sus 2 hijos. Nacida en Arkansas y más tarde establecida en Texas, Linda estaba casada, pero a causa de sus obligaciones laborales, su marido solía pasar largas temporadas en el extranjero. Fruto de esa relación, el 23 de octubre de 1976 nació el primogénito, a quien llamaron William Morris Miller. No obstante, debido a la distancia, no fue sino hasta que cumplió 4 años que el pequeño William pudo, por fin, conocer a su familia materna y por ende a su abuelo Harmon. De a poco, aquellas visitas a Arkansas fueron dándole al chico un sentido de pertenencia y, sobre todo, la sensación de contar con un verdadero hogar. Algo que la constante ausencia de su padre dificultaba. Así, no fue de extrañar que William se encariñara especialmente con su abuelo, a quien consideraba casi un superhéroe y sentía por él enorme admiración. Más de una década después, Linda y su esposo le dieron a su hijo un hermanito, al cual bautizaron como Jeremy Miller. Pero para entonces, William se había transformado en un adolescente con ciertas conductas más que problemáticas, de modo que sobre él pesaban un par de acusaciones de tocamientos indebidos realizados a una chica, y también a un chico aproximadamente de su misma edad. Pero él siempre lo negó, especialmente ante su abuelo Harmon, a quien consideraba una figura esencial. Y, aunque no hubo denuncias formales, pronto el asunto fue un secreto a voces dentro de la familia, suscitando la desconfianza de su primo Casey y los suyos, a quienes no les agradaba la compañía del jovencito. Y las cosas no hicieron más que empeorar, pues William tomó por costumbre sacar a relucir temas escabrosos, como su intención de contratar a una mujer bajo engaño y luego quitarle la vida. Hacía tanto alarde de su maldad y sus pensamientos oscuros que sus comentarios terminaron por alarmar a sus primos, quienes estaban convencidos de que tenía problemas mentales y trataban de mantener la mayor distancia posible con él. Pero a veces la vida sorprende y, al contrario de lo que esperaban, unos años más tarde la vida de William lucía totalmente encaminada. Así, además de contar con un empleo estable en una empresa petrolera, se había casado con una mujer que respondía al nombre de Amanda, y con quien a la larga tuvo 2 hijos. Ese nuevo William era el que estaba visitando al abuelo en aquel verano de 2004. Su viaje tenía una motivación. Linda y su hijo menor se habían establecido en Melbourne unos meses atrás, pero los problemas de adaptación del chico a la nueva escuela terminaron por convencer a la madre de regresar a Texas. A fin de ayudarla con la mudanza, William estaba en la zona ese mismo fin de semana en que Rebecca y Casey se los cruzaron en la casa de Harmon. En medio del ajetreo de cajas y maletas, apenas William conoció a la novia de su primo, quedó electrizado por ella. Mientras tanto, Casey, que nunca había creído en el supuesto cambio, se sentía incómodo ante la sola presencia de aquel particular sujeto. Ante la tensión que le producía, Casey prefirió dejar el auto tal y como le había solicitado su padre. Y, en vez de socializar con la familia, tomó a Rebecca de la mano y se marcharon juntos a pasar el día en la ciudad. Al caer la tarde del domingo 19 de septiembre de 2004, su tía y su primo mayor lo visitaron para dejarle algunos artículos de limpieza y muebles que ya no necesitaban,
Cortés y diplomático, Casey salió a recibirlos y mantuvo con ambos una breve charla, tras la cual se despidieron. Cuando llegó la mañana del lunes 20 de septiembre, todos tenían que volver a la rutina. Rebecca llevó a su novio al trabajo y, antes de pasar a recoger a Daniel para emprender el viaje de regreso, se detuvo en una tienda de conveniencia, compró el desayuno y volvió a la casa de Casey a recoger sus pertenencias. Pero una vez allí, en lugar de comer, prefirió descansar un rato. Justo en ese momento, William divisó el vehículo de la chica y, deduciendo que estaba sola, tocó el timbre. Cuando ella abrió, él le dio como excusa que tenía un problema con su auto y le pidió usar el teléfono. Luego de indicarle dónde estaba el aparato, Rebecca volvió a la habitación y se acostó de nuevo. Aquel gesto de indiferencia hacia él despertó la ira de William. Fingiendo que hablaba por teléfono sobre la supuesta falla de su vehículo, calculaba cómo vengarse. Mientras deambulaba por la sala, notó una pata de piano suelta y la tomó. Acto seguido, entró al dormitorio y, con aquel objeto, golpeó a Rebecca hasta quitarle la vida. A continuación, envolvió el cuerpo en una manta y limpió con lejía alrededor de la cama, aunque no con demasiado ahínco. Además, volteó el colchón y guardó una sábana en la maleta que la misma Rebecca había preparado poco antes, mientras otra la puso en el lavarropas. Después, a fin de evitar ser visto, derribó la puerta trasera, que estaba bajo llave, y depositó la maleta en cuestión y a Rebecca en su vehículo. En el interior del remolque quedaron no solo algunas pertenencias de la chica, sino también su mascota. Tras conducir una media hora, William abandonó los restos en una autopista. Luego hizo limpiar la caja de su camioneta en un lavadero de autos y, más tarde, se deshizo de los fragmentos de la pata del piano y de la sábana que envolvía el cuerpo. Por último, arrojó la maleta en una zona rural. Esa tarde, extrañada al no recibir noticias de su hermana, Daniel intentó, sin éxito, comunicarse con ella por teléfono. En principio, no obstante, no se preocupó demasiado. Pero, a medida que pasaban las horas, la angustia fue apoderándose de ella. Mucho más cuando tampoco logró dar con Casey. Porque, en efecto, creyendo que ya su novia iba de camino a Fayetteville, al terminar su jornada, él fue con sus colegas al cine y, posteriormente, a cenar. Entrada la noche, Casey se quedó a dormir en casa de un amigo. En tanto, ya avanzada la madrugada, Daniel puso al corriente a su madre de lo que sucedía y, durante las primeras horas del martes 21 de septiembre de 2004, Shirley se comunicó con la oficina del alguacil para reportar a su hija Rebecca como desaparecida. Ya en su lugar de trabajo, Casey le pidió a su jefe que le permitiera salir un momento para poder ir a casa y cambiarse de ropa. Y aunque resulte extraño, una vez ahí no reparó ni en los objetos personales de su novia ni en su perro. Al contrario, resuelta la situación muy rápido, volvió a su empleo. Poco después, para su sorpresa y la de todos a su alrededor, la policía se presentó en el lugar para informarle de la desaparición, tras lo cual Casey debió regresar a su domicilio para un control de bienestar. Al llegar a su casa rodante, fue recibido por el oficial Charlie Melton y ambos ingresaron para identificar las pertenencias de Rebecca. En cuestión de segundos, guiados por un fuerte olor a lejía, avanzaron hasta la habitación donde descubrieron que la ropa de cama había sido retirada. Al revisar el colchón, el oficial Charlie observó grandes manchas rojizas aún frescas y, a continuación, unas sábanas en las mismas condiciones dentro del lavarropas. De inmediato, los alrededores de la vivienda fueron acordonados y se hizo una llamada para pedir refuerzos. Además, Casey fue llevado a la comisaría, al tiempo que el agente informó a los padres de la chica de los últimos hallazgos. Durante esa primera entrevista, Casey dio detalles a las autoridades de lo que habían hecho su novia y él el día anterior a su inexplicable ausencia. Asimismo, mencionó la fugaz visita de su primo William y su tía Linda. Pero en aquel momento, el interés de los agentes estaba centrado en Casey, con toda lógica. En consecuencia, su principal deseo era ahondar en el tipo de relación de la joven pareja. When we got to Mountain View, we really actually drove around trying to figure out something to do, and then we decided to rent more movies. After that, she looks out the window and she sees somebody out in the
on the road, the dirt road, and I look out there and I told her it was my cousin. How long did he stay? About 10, 15 minutes tops. We just really talked about old times and stuff. Did you have anything to do with Rebecca's disappearance? No, sir. Did you in any way cause any harm to Rebecca? No, sir. Did you and Rebecca have any kind of a disagreement? No, I was a little just trying to keep him from out before. Okay. Finalmente, tras haber comprobado su coartada, Casey quedó señalado únicamente como una persona de interés en el caso. Así las cosas, la policía contempló la posibilidad de que Rebecca hubiese huido por su propia voluntad. Sin embargo, considerando que su relación con sus seres queridos era cálida y cercana, la hipótesis también se descartó. Luego, rastreando en profundidad sus vínculos, las autoridades llegaron hasta Justin, su exnovio, cuyos antecedentes y reputación levantaron fuertes sospechas, que no hicieron sino aumentar cuando, en principio, no pudieron dar con él. En paralelo, sin tiempo que perder, esa misma tarde del martes 21 de septiembre de 2004, grupos de voluntarios recorrieron las autopistas de la zona en busca de alguna señal de Rebecca y distribuyeron folletos con su fotografía. Entretanto, William le dijo a su madre que debían regresar cuanto antes a Texas, de modo que al día siguiente, tras buscar a Jeremy en la escuela, los tres emprendieron el viaje de retorno a casa. Unas horas más tarde, cuando la policía dio con el paradero de Justin y pudo ser entrevistado, presentó una coartada que resultó sólida. Con el paso de los días, el caso se transformó. Ya no era una búsqueda de persona desaparecida, sino una operación de recuperación. Fue el lunes 27 de septiembre, en medio de las labores de rastreo, cuando un grupo de voluntarios descubrió, junto a una autopista, lo que parecía ser un cuerpo envuelto en una manta. Cuando los oficiales de policía llegaron al lugar, se sintieron descorazonados, pues, pese al avanzado estado de descomposición, todo les hacía pensar que se trataba de Rebecca. Sin embargo, era necesario esperar la identificación definitiva, que solo podría hacer el equipo forense. Varias horas después, se confirmó la identidad y también se determinó la causa del deceso. El informe preliminar de la autopsia detalló que la jovencita había perecido a causa de un traumatismo contundente en el lado izquierdo de la cabeza. En lo sucesivo, los investigadores resolvieron no dar semejantes detalles a los familiares. Después de todo, la pérdida de su hija y hermana había sido lo suficientemente dolorosa para ellos. En busca de pistas, los oficiales regresaron al domicilio de Casey y, si bien notaron la ausencia de la pata del piano, sospecharon que aquella podría haber sido el arma utilizada en el crimen. Por lo demás, saltaba a la vista cuán negligente había sido el autor del delito con la limpieza. Pero, sobre todo, esos detalles indicaban que no se había tratado de una acción premeditada. En vista de que la puerta de entrada no mostraba signos de haber sido forzada, los investigadores consideraron que tal vez Rebecca conocía a la persona en cuestión. Por último, el estado de la puerta trasera hacía suponer que había sido la vía utilizada por el perpetrador para escapar. Interrogado nuevamente, Casey mostró los recibos del cine y del restaurante, y más tarde, en una entrevista aparte con los detectives, también su amigo confirmó su relato. En paralelo, gracias al testimonio de la cajera de la tienda de conveniencia donde la jovencita ingresó, se constató que antes de desaparecer, Rebecca había parado para comprar su desayuno. En los días siguientes, Chris y Corey, los hermanos de Casey, también fueron entrevistados. Además, se pidió una colaboración especial a la policía de Texas para que interrogara a William. Aunque en su caso, al ser una de las últimas personas que había visto a la jovencita, lo que dijera revestía mayor interés. Sin embargo, las autoridades no dieron con ninguna pista que lo señalara como sospechoso. Ávidos de justicia y necesitados de hallar un culpable del atroz crimen, los lugareños volcaron su desconfianza en Casey. El joven había superado sin problemas la prueba del polígrafo. Tenía una coartada verificada y las autoridades policiales no le consideraban un sospechoso. Sin embargo, tuvo que lidiar con el rechazo y la suspicacia. Con el correr de los meses, que luego se transformaron en años, la situación se mantuvo igual. En algún momento, el caso fue declarado sin resolver, dejando a la familia de Rebecca con 1000 incógnitas y, sobre todo, sin asomo de obtener la tan ansiada justicia.
Mientras, disfrutando de lo que parecía ser el crimen perfecto, sintiéndose más inteligente que todos y transitando por el mundo completamente a sus anchas. En 2016, William aterrizó en Filipinas para vacacionar y en ese lapso decidió establecerse allí. Entonces se divorció de su esposa y empezó una nueva vida en aquellos pasajes de ensueño. Después compró una casa y contrajo matrimonio con una mujer local, cuyo nombre se ha mantenido fuera del alcance de los medios. Entretanto, en suelo estadounidense, Jeremy, el hermano menor de William, fue quien asumió la responsabilidad de velar por Linda, su madre, que ya estaba entrada en años. Ambos vivían en la ciudad de Cottage Grove, en el estado de Oregón, al oeste del país. Así llegamos a 2018, cuando, en aras de investigar aquel caso cuya resolución parecía totalmente esquiva, el periodista George Jared se asoció con Jennifer Buchholz, una exagente de contrainteligencia del ejército e investigadora privada. De ahí en más, iniciaron una campaña en redes sociales para recopilar información sobre la historia de Rebecca. Su objetivo era atraer la atención del público, con la secreta esperanza de que alguien aportara ese dato esclarecedor que había permanecido oculto durante casi 2 décadas o que, al menos, se activara la colaboración comunitaria para avanzar en las indagaciones. Fue justamente eso lo que sucedió en el verano de ese año con Catherine Townsend. Residenciada en Nueva York, Catherine se desempeñaba como investigadora privada, lo que ya de por sí representaba una gran ayuda. Pero lo que la hacía aún más valiosa era que había nacido en Arkansas, de modo que la intrigante historia de Rebecca la atrapó en el acto. I was only supposed to be there for 2 weeks, and I got completely obsessed with the case. Como consecuencia, se sumó a los esfuerzos, emprendiendo incluso un viaje a la zona. En simultáneo, lanzó el primer episodio de su podcast Infierno y Desaparición. El programa, centrado en la historia de Rebecca, contó con la participación de Casey y otros testigos directos. Así, logró reconstruir una línea de tiempo con quienes estuvieron cerca de la joven durante aquellas últimas y fatídicas horas. Por increíble que parezca, William se involucró en la campaña a través de sus redes sociales, demostrando un profundo conocimiento de los detalles del caso. Por si fuera poco, no se privó de sumarse a ciertas especulaciones y rumores, con lo cual generó de inmediato la intriga de Jennifer y Jared, a quienes no se les escapaba que el sujeto en cuestión ya no vivía en territorio estadounidense. En breve, el interés que lograron despertar en el caso estos 3 investigadores voluntarios generó una creciente conciencia pública, y esa presión motivó a las autoridades a designar a un nuevo investigador a cargo, el agente especial de la Policía Estatal de Arkansas, Michael McNeil. Después de ocuparse de revisar concienzudamente la evidencia disponible, Michael no tuvo dudas de que el implicado pertenecía a la familia de Casey. No mucho después, fue la visita de William a la casa rodante lo que captó su atención. Por eso, en cuanto Jennifer le informó del extraño interés demostrado por el hombre desde Filipinas, el agente especial supo que definitivamente era una persona de interés. Resuelto a elaborar un perfil detallado de William, a lo largo de 2019 se dio a la tarea de entrevistar a buena parte de sus conocidos. Fue así como Michael pudo enterarse de los rumores que lo implicaban en casos de abuso. When's the last time he was in the U.S.? He came last. So the last time Billy made it home was sometime last year, or? I don't know. Casi en paralelo, el paraíso filipino se reveló insuficiente para William, y durante un corto viaje a Estados Unidos, compró una casa en Oregón. Su idea era mudarse allí al año siguiente, en compañía de su madre y su hermano. Pero a principios de octubre de 2020, apenas aterrizó nuevamente en su país natal para concretar el plan, el personal de inmigración, que ya estaba al tanto de que el hombre era sospechoso, puso al corriente a los detectives de Arkansas e incluso dio detalles de los futuros movimientos que haría el sujeto, pues le habían preguntado hacia dónde se dirigía y con qué objetivo. Al tiempo que se ponía en marcha hacia Oregón, Michael se comunicó con Linda,
Durante la llamada, que fue grabada previa autorización de un tribunal para intervenir el teléfono de la mujer, el detective le explicó que, a propósito del caso de Rebecca, necesitaban información del paradero de su hijo William. Al finalizar, sin sospechar que su teléfono estaba intervenido, Linda llamó a su hijo y compartió con él los detalles del diálogo con el detective, aconsejándole que aceptara colaborar con las autoridades. Como consecuencia, Michael lo entrevistó el 7 de octubre de 2020, en medio de la emergencia por coronavirus, como se aprecia en el siguiente video. You can take that mask off if you want to. Like, I'll sit over here and we'll try to stay 6 feet apart and sure, and that kind of thing. So how's it going? It's going all right. Yeah. Acto seguido, el detective le explicó el motivo por el cual había sido requerida su presencia en la comisaría. Well, first off, let me tell you, this is called a non-custodial interview, okay? You probably never heard of such a thing, but what that means is you came up here voluntarily, you're not being detained, you're free to go at any time, that door is not locked. I'm not advising you of your Miranda rights or none of that kind of stuff, okay? So this is a non-custodial interview, and I just want you to know that I really appreciate you coming up. En el transcurso de la larga conversación, que duró más de 1 hora, William insistió en desviar la atención hacia otros e incluso preguntó si todos sus primos habían sido entrevistados. A su vez, utilizando de manera sagaz ese giro que el sospechoso pretendió darle al diálogo, el detective le aseguró que no solo habían declarado voluntariamente, tal como él, sino que también habían superado la prueba del detector de mentiras. Y, acto seguido, le propuso seguir su ejemplo. I mean, would you be okay with taking a polygraph? I'll just ask you. Yeah, I don't have a problem with it. You don't have that problem? Yeah, you want me to go to Arkansas and take one? No, I tell you what, let me holler. I'll call the sergeant up here to see. They may have a polygrapher in town. You know, it's a shot in the dark, but, So what other questions you were going to ask me? La incomodidad de William fue más que obvia, ante lo cual Michael decidió obtener todo el provecho posible de la situación, al notar cómo caían las defensas del sujeto que se creía autor del crimen perfecto. Apenas le confirmaron que había un polígrafo y que pronto lo tendrían disponible, William se mostró a la defensiva. Past this, I'm just saying past this, then this is over with me, correct? Or is this going to be kind of dragging on where you're going to be? well, man, I'm just saying, I want to live my life, and then Entonces, redoblando la apuesta, Michael le aseguró que contaban con una supuesta evidencia crucial. Tratando de hallar una explicación convincente a semejante hallazgo, William se enredó en excusas. Luego falló en la prueba del detector de mentiras. De vuelta en la sala, el detective Michael ya tenía un plan para hacerlo confesar. Después de mostrarle fotografías de la camioneta que usaba en 2004, le aseguró que en el pedal del acelerador se había hallado material genético de la víctima. No era cierto, pero funcionó. Una vez que cayó en la astuta estrategia del oficial de policía, William no paró de ponerse en evidencia. Tras semejante admisión de culpa, el siguiente paso fue acusarlo de asesinato en primer grado. Y posteriormente, el 21 de diciembre de 2020, William fue llevado de vuelta a Arkansas. there isn't anything about this that you forgot. I know that because I've been doing this a long time. I'm just going to tell you that I did it. I did it. I'm sorry. I'm sorry for what I did. You got to tell me how it went down, Billy. I'm just going to tell you that I kind of blocked it out of my mind in a way to survive. Where did it happen? You have to tell me these things. If you got evidence on me, you should know No, that. I do. Listen, man. I'm telling you, I'm confessing to you. I'm telling you that I did it. What'd you do? Arrest me. What'd you do? Arrest me. What'd If you you're do? saying that you said that I killed her, her blood and all that stuff is in there, then arrest me. 2 días más tarde, durante su primera audiencia judicial, se declaró inocente. Asimismo, su defensa, representada por el abogado Gray Dellinger, argumentó ante el juez del distrito, Timothy Weaver,
que no se le habían leído completamente sus derechos en la entrevista con el agente especial Michael, y por ende, dicha confesión no era válida en un futuro juicio. Pero, de cualquier modo, William quedó recluido en la cárcel del condado de Izard sin derecho a fianza. Luego de sortear diversos obstáculos y demoras en el proceso, el 26 de agosto de 2022, el juez Timothy determinó que la confesión era admisible, lo que, como era de esperar, significó un gran alivio para los familiares de Rebecca. Transcurridos 2 meses, mientras avanzaban los preparativos para iniciar un juicio conjurado, William llegó a un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable del cargo de asesinato. En consecuencia, se llevó a cabo un juicio abreviado en el cual salieron a relucir detalles que, si bien permitieron que la familia de Rebecca ya no tuviera dudas acerca de lo ocurrido, también pusieron de relieve las atrocidades cometidas por ese hombre al que su hija apenas había conocido horas antes y con el que no había tenido ningún tipo de vínculo. Luego, el juez Timothy sentenció a William Miller a 40 años de prisión por el crimen en contra de Rebecca Gould. Además, le advirtió que en caso de intentar solicitar la libertad condicional antes de ese momento, él mismo escribiría una extensa carta oponiéndose a dicho beneficio. Antes de finalizar la audiencia, Larry Gould tuvo duras palabras para el convicto, a quien acusó de haberle arrebatado a su hija la oportunidad de soñar, al tiempo que condenó a su familia a un infierno. Acto seguido, fue William quien se disculpó con ellos, y posteriormente fue trasladado a la Unidad Regional del Este de Arkansas. Estando allí, ofreció una entrevista en la cual admitió que durante 16 años de libertad, permitió que la gente acusara falsamente a Casey porque eso mantenía la atención lejos de él. Pero más allá de preocuparse por el daño causado a su primo, lo que de verdad le ocasionaba malestar era pensar cómo reaccionaría su abuelo Harmon, quien era el verdadero héroe de su infancia, si se hubiera enterado en ese momento de lo que él hizo. Su propia conclusión fue que estaría decepcionado, muy decepcionado y horrorizado. Conseguido el cierre necesario, tras transitar 16 años de incertidumbre, Tiffany, Gabrielle y Danielle se mantuvieron unidas, tal y como lo habían hecho desde siempre, aunque a partir de ese momento estaban más enfocadas que nunca en servir de sostén a su padre y a su madre. Fue ese apoyo, en conjunto con los bellos recuerdos de otros tiempos que le dejó Rebecca, lo que, a la larga, les permitió a todos seguir batallando sin tregua ante las adversidades de la vida. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Dime qué opinas de este caso. No te olvides de dejar tu me gusta y suscribirte a este canal. Nos vemos en la siguiente Crónica Criminal. Adiós.